Hola, ¿qué tal? En actividades anteriores hemos estado trabajando con triángulos, que son el polígono más sencillo que podemos construir. Vamos ahora a hacer un pequeño repaso de qué es un polígono, cuáles son sus elementos principales y los nombres que reciben los polígonos más importantes. Comenzamos dibujando el elemento más sencillo que podemos situar en un plano. Esto es un punto. En matemáticas los puntos se suelen denominar con una letra mayúscula. Por ejemplo, a este punto lo vamos a llamar A. Situamos ahora en el mismo plano otro punto al que llamamos B. Si vamos desde A hasta B por el camino más corto posible, trazaremos lo que se denomina un segmento. El segmento se puede llamar de dos formas. Podemos llamarlo segmento AB, haciendo referencia a los puntos que lo limitan, o también, como hacíamos con los lados de los triángulos en actividades anteriores, podemos llamar a un segmento con una letra minúscula. Por ejemplo, en este caso, podemos llamar a este segmento segmento A. Cuando unimos varios segmentos de manera consecutiva, como estamos haciendo aquí, formamos lo que se llama una línea poligonal. Esto que tenéis aquí son segmentos consecutivos ABCD que unen los puntos ABCDE, que es una línea poligonal. Cuando esta línea poligonal se cierra, delimita una zona del plano que queda separada del resto. Esta porción del plano se llama polígono. En un polígono, como este que tenemos aquí, podemos distinguir distintos elementos. Los segmentos que lo definen se llaman lados, es decir, A, B, C, D y E minúscula son los lados de nuestro polígono. Los puntos que definen estos segmentos, A, B, C, D, E mayúscula, son los vértices del polígono. Entre dos lados consecutivos se forman dos tipos de ángulos. Uno que está dentro del polígono y que se llama ángulo interno, como este ángulo alfa formado por los lados AB. Como veis, alfa está dentro del polígono. También tenemos la opción de considerar el ángulo que se forma fuera del polígono. Por ejemplo, si nos fijamos en los lados CD, tenemos el ángulo beta, que está fuera del polígono. Como veis, estamos utilizando letras griegas para llamar a los ángulos, algo que es muy habitual en matemáticas. Por último, otro elemento importante que encontramos en los polígonos son las diagonales. Las diagonales son los segmentos que van de un vértice a otro no consecutivo. Por ejemplo, una diagonal, que podemos llamar F, es la que va del vértice A al vértice D. Otra diagonal, por ejemplo, que podemos llamar G, es la que va del vértice B al vértice E. Estos segmentos se denominan diagonales y se pueden trazar varios de ellos dentro de cada polígono, dependiendo del número de vértices que tengamos. Para terminar, vamos a estudiar otra de las figuras más importantes que hay en geometría plana. Hasta ahora hemos trabajado con polígonos, que son regiones del plano que quedan separadas del resto por segmentos. Pero es fácil imaginar que podríamos separar regiones del plano utilizando líneas curvas. Surgen así un montón de figuras muy interesantes, aunque este año solo nos vamos a centrar en la más importante y a la vez la más básica, que es la circunferencia. Una circunferencia es una línea formada por todos los puntos que están a una distancia fija de un punto determinado. Supongamos que tenemos un punto al que llamamos O y que intentamos dibujar una línea que una todos los puntos que estén a una distancia r de este punto O. Esa línea va a ser una línea curva que forma una circunferencia. Todos los puntos de esta circunferencia están a distancia r de O. Esa circunferencia nos marca una región del plano, nos separa una región del plano que llamamos círculo. Vamos a sombrearla de verde. Ahí tenemos el círculo, que es la región interna, y la circunferencia, que es la línea que lo delimita. Dentro del círculo y la circunferencia hay varios elementos que conviene que conozcamos. Ya hemos hablado del centro, que en nuestro caso es el punto O. Además, los segmentos que unen el centro con cualquier punto de la circunferencia, por ejemplo con este punto A, se denominan radios. En nuestro caso ya tenemos llamado a este radio R. Si trazamos una línea que va de un punto de la circunferencia a otro y pasa por el centro del círculo, obtenemos lo que se denomina un diámetro. Es fácil observar en el dibujo que ese diámetro tiene la longitud de 2 radios, es decir, mide el doble que un radio.
Si cuando unimos dos puntos de la circunferencia, por ejemplo el punto D y el punto E, no cruzamos el centro de la circunferencia, obtenemos lo que se llama una cuerda. Es decir, el segmento DE es una cuerda de esta circunferencia. La circunferencia queda dividida en dos trozos, que son los caminos que podríamos recorrer desde E hasta E, si recorremos la circunferencia en este sentido, o desde E hasta D si vamos en este sentido. Esos dos trozos se denominan arcos. Por último, vamos a eliminar estos elementos para que sea menos confuso. Podemos también definir algo muy importante que tiene que ver con el círculo, y es cuando cogemos una porción del círculo. Si cogemos una porción del círculo situada entre dos radios, obtenemos lo que se denomina un sector circular. Obtenemos de hecho dos sectores circulares. A través de estos dos radios estamos definiendo este sector circular y el sector circular complementario.